Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos. Este es el capítulo 18 y final del segundo cuento de las historias de Maigret y el caso del ministro. Hoy vamos a estar resolviendo este fantástico misterio. Capítulo 9. La noche del ministerio. Caminaron sin ruido, uno tras otro, y desde la casa no se les oía llegar. Aquella parte del río debía haber pertenecido en otro tiempo a una gran finca, y la chocita entonces la utilizaría uno de los guardas jurados. Los contornos no estaban cuidados. Una valla caída en varios sitios rodeaba lo que había sido un huertecillo. Por la ventana iluminada, Maigret y Jambier divisaron las vigas del techo, las paredes blanqueadas y una mesa ante la cual dos hombres jugaban a las cartas. Jambier miró a Maigret en la oscuridad, como para preguntarle qué iban a hacer. «Quédate aquí», le susurró el comisario. Él, por su parte, se dirigió hacia la puerta, que estaba cerrada con llave, y llamó. «¿Quién es?», respondió una voz desde el interior. «Abre, Benoit». Se produjo un silencio. Luego, ruido de pasos. Jambier, desde la ventana, podía ver al antiguo policía, de pie junto a la mesa, dudando qué decisión tomar. Empujó luego a su compañero hacia una habitación vecina. «¿Quién es?», preguntó, acercándose a la puerta. «Maigret». Un nuevo silencio. El cerrojo fue por fin corrido y la puerta se abrió. Benoit, atónito, se quedó mirando a Maigret. «¿Qué quiere usted de mí?» «Charlar un rato. Puedes entrar, Jambier». Las cartas continuaban encima de la mesa. «¿Solo?» Benoit no respondió inmediatamente, sospechando que Jambier podía haberlo vigilado desde la ventana. «¿Hacías acaso solitarios?» Jambier señaló la puerta y dijo: «El otro está ahí, jefe». «Ya lo sospechaba. Ve a buscarlo». Difícilmente pudiera haber huido Pickelman, porque la puerta daba a un lavadero sin comunicación con el exterior. «¿Qué quiere usted de mí? ¿Trae la orden de arresto?», decía Benoit, esforzándose por recobrar la sangre fría. «No. En ese caso, nada. Siéntate. Usted también, Pickelman. No me gusta hablar a la gente cuando está de pie». Revolvió unas cartas. «¿Le enseñabas a jugar a la balotte entre dos?» Seguramente era cierto. Pickelman pertenecía con toda certeza a esa clase de hombres que en su vida han tocado una baraja. «¿Quieres sentarte, Benoit?» «No tengo nada que decir». «Bueno, en tal caso, seré yo quien hable». Había una botella de vino encima de la mesa y un solo vaso. Pickelman, que no jugaba las cartas, tampoco fumaba ni bebía. ¿Se habría acostado alguna vez con una mujer? Quizá no. Miraba a Maigret con expresión huraña, como un animal acorralado en su guarida. «¿Hace mucho tiempo que trabajas para Masculin?» En realidad Benoit en aquel marco desentonaba menos que en París, quizá porque aquí estuviese más en su sitio. Seguía siendo un aldeano. Probablemente había debido de ser el chulo de su aldea y había cometido el error de abandonarla para probar suerte en París. Sus astucias, sus chapucerías, eran las astucias y las chapucerías de un aldeano en la feria. Para tranquilizarse, se sirvió de beber y bromeó. «¿No quiere usted?» «No, gracias. Masculin necesita gente como tú, aunque no sea más que para comprobar los informes que recibe de todas partes». «Siga hablando». Cuando recibió la carta de Pickelman, comprendió que era la mayor oportunidad de su vida y que, de jugar bien sus cartas, dependerían todas las posibilidades de tener a un montón de políticos en la mano. «Eso es lo que usted dice». «Lo que yo digo». Maigret permanecía de pie, las manos a la espalda, la pipa en los dientes, iba y venía de la puerta a la chimenea, se paraba a veces ante uno de los dos hombres, mientras Jambier, sentado en una esquina de la mesa, escuchaba con atención. Lo que más me confundió fue que, habiendo visto a Pickelman y pudiendo conseguir el informe, lo hubiese enviado al ministro de Obras Públicas. Benoit sonrió, fanfarrón. Lo comprendí hace un momento al ver, en casa de Masculin, una máquina de fotostatar. ¿Quieres que relatemos los acontecimientos por su orden cronológico, Benoit? Puedes interrumpirme si me equivoco.
Masculín recibe la carta de Pickelman. Como hombre prudente, te manda venir y te encarga de informarte. Tú te das cuenta de que la cosa es seria y de que el tipo está efectivamente bien situado para conseguir el informe Calame. Entonces dices a Masculín que conoces a alguien de obras públicas, al jefe de gabinete. ¿Dónde lo has conocido? Eso no le interesa. Carece de importancia. Fleury nos espera en mi despacho y aclararemos estos detalles dentro de muy poco. Fleury es un pobre diablo, siempre necesitado de dinero. Únicamente tiene la ventaja de ser recibido en medios donde a un lamecú como tú se le da con la puerta en las narices. A cambio de unos billetes, ha debido informarte acerca de alguno de sus amigos. Siga, siga. Ahora trata de comprender. Si Masculín recibe el informe de manos de Pickelman, está prácticamente obligado a publicarlo y a desencadenar el escándalo, porque Pickelman, a su modo, es un hombre honrado, un fanático al que habría que matar para cerrarle la boca. Si llevaba el informe a la cámara, Masculín se convertiría en protagonista durante algún tiempo. De acuerdo. Lo que es mucho menos interesante que si, conservándolo en su poder, tiene en vilo a todos los comprometidos con el informe. Me ha llevado tiempo este razonamiento. No soy lo suficientemente depravado como para poder ponerme en el lugar de Masculín. Pickelman, pues, se dirige a casa de Madame Calame, donde sabe, por haberlo visto hace tiempo, que existe una copia del informe. Lo mete en su cartera y corre a casa de Masculín en la calle de Antin. Una vez allí, no necesitas seguirle, porque sabes cómo se van a desarrollar las cosas, y te diriges al Ministerio de Obras Públicas, donde Fleury te introduce en su despacho, bajo un pretexto cualquiera, mientras su dulce secretario fotostata el informe. Con todas las apariencias de un hombre honrado, Masculín aconseja inmediatamente a su visitante que lleve el documento a quien debe llevarlo, es decir, al ministro. ¿Me equivoco? Pickelman, replegado sobre sí mismo, violentamente emocionado, miraba con intensidad a Maigret. Tú estabas en el despacho de Fleury cuando Pickelman entregó los papeles. No te quedaba más que averiguar por Fleury cómo, dónde y cuándo podían apoderarse de ellos más fácilmente. De ese modo, gracias a la honradez de Masculín, el informe Calame hubiera sido puesto a disposición del público. Pero gracias a ti, August Point, el ministro comprometido sería incapaz de presentarlo en la Cámara. De ese modo, la historia habría tenido un héroe, Masculín. También habría tenido un traidor, acusado de haber destruido el documento para salvarse a sí mismo y a sus colegas comprometidos. Un tal August Point, que ha cometido el error de ser honrado y de haberse negado a estrechar manos sucias. No está mal, ¿verdad? Benoit se sirvió otro vaso y lo empezó a beber lentamente al tiempo que miraba a Maigret con aire dubitativo. Como si jugara a la belote, parecía preguntarse cuál era la carta que debía arriesgar. Esto es casi todo. Fleury le reveló que su jefe había llevado el informe Calame al Boulevard Pasteur. Tú no te atreviste a entrar por la noche, a causa de la portera, y al día siguiente, por la mañana, esperaste a que ésta fuese a hacer su compra. ¿Ha quemado Masculín el informe? Eso no es cosa mía. Que lo haya quemado o no, no importa, puesto que lo ha fotostatado. Esto es suficiente para tener en sus manos a cierto número de personas. Fue un error. Maigret lo comprendió inmediatamente, insistir en el poder de Masculín. Sin eso, hubiera Benoit adoptado otra actitud. Probablemente no, pero era un riesgo que se corría. La bomba estalló, como era previsto. Había más personas a la casa del documento, por razones diversas, entre otros, cierto Tabar, que fue el primero en recordar el papel desempeñado por Calame y en aludirlo en su periódico. Tú conoces a ese crápula de Tabar, ¿no? No hubiera conquistado el poder por medio del informe, pero sí hubiera ganado dinero contante y sonante. Labat, que trabaja para él, debía merodear en torno a Madame Calame. ¿Vio salir de allí a Pickelman? Lo ignoro, y es posible que no lo sepamos nunca. Por lo demás, carece de importancia. El caso es que Labat envió a uno de sus hombres a casa de la viuda y luego a casa de la secretaria del ministro.
Todos vosotros me hacéis pensar en un montón de cangrejos que rumorean en una cesta. Hay otras personas que de manera más oficial se han preguntado qué era lo que pasaba e intentaron saberlo. Se refería a la calle de los Saucis. Era natural que una vez advertido el presidente del Consejo se llevase a cabo una investigación más o menos discreta por el sentido de la Sûreté. Ahora la cosa resultaba casi cómica. 3 grupos diferentes habían perseguido el informe, cada uno por razones determinadas. El punto débil era Pickelman, porque resultaba difícil saber si, interrogado de cierta manera, hablaría o no. ¿Fuiste tú quien tuvo la idea de traerlo aquí? ¿Fue masculín? ¿No contestas? Bueno, esto no cambia nada. En cualquier caso, se trataba de retirarlo de la circulación durante algún tiempo. No sé cómo te las has compuesto, ni lo que has podido contar. Observarás que no le interrogo. Hablará cuando le apetezca, es decir, cuando se dé cuenta de que no ha sido más que un juguete en manos de 2 sinvergüenzas, uno grande y otro pequeño. Pickelman se estremeció, pero continuó sin decir palabra. Como ves, ya he vaciado mi saco. Nos encontramos fuera del departamento del Sena, que es sin duda lo que me vas a decir, y yo estoy procediendo fuera de derecho. Pasado un instante de silencio, dejó caer: las esposas, Jambière. Benoit, en un principio, intentó resistirse, y era bastante más fuerte que Jambière, pero reflexionó y extendió las manos, sobre cuyas muñecas se cerraron las esposas haciendo un ruido metálico. Os va a costar caro a los dos. Fijaos que no he dicho nada. Ni una palabra. Usted, Pickelman, acompáñenos también. Aunque está usted en libertad, supongo que no tendrá intención de permanecer aquí solo. Fue Maigret quien, una vez más, se volvió para apagar la luz. ¿Tienes la llave?, le preguntó a Benoit. Vale más cerrar la puerta, porque pasará algún tiempo antes de que vuelvas a pescar. Apretados en el cochecillo, permanecieron en silencio durante todo el trayecto. En el quai des Orfebres encontraron a Fleury, sentado aún en la misma silla, quien al ver entrar al antiguo inspector de la calle de los Saucis se sobresaltó. No necesito presentarles, murmuró Maigret. Eran las 11:30 de la noche. La pejota estaba casi desierta, y sólo había luz en 2 de los despachos. Llama al ministerio. Lapointe lo hizo. De parte del comisario Maigret. Pasó el teléfono al comisario. Perdone que le moleste, señor ministro. ¿No se había acostado usted? ¿Está con su mujer y su hija? Tengo noticias. Sí, muchas. Mañana podrá usted revelar en la cámara el nombre del que ha entrado en su casa del Boulevard Pasteur y se ha llevado el informe Calame. No, inmediatamente no. Quizá dentro de 1 hora, quizá dentro de 2. Si prefiere esperar, no puedo garantizarle que no vaya a durar toda la noche. Duró 3 horas. Era un trabajo familiar a Maigret y a sus hombres. Permanecieron juntos largo tiempo en el despacho del comisario, donde Maigret, deteniéndose unas veces ante uno, otras ante otro, hablaba. Como queráis, hijos míos. Dispongo de todo el tiempo necesario. Encárgate de uno, Jambière. Mira, señalaba a Pickelman, que todavía no había abierto la boca. Tú, Lapointe, ocúpate de Fleury. De ese modo quedaron en cada despacho 2 hombres frente a frente, uno que preguntaba y otro que se esforzaba por no hablar. Era una cuestión de paciencia. De vez en cuando aparecían Lapointe o Jambière en el marco de la puerta y hacían una señal al comisario, quien se reunía con ellos en el pasillo. Hablaban en voz baja. Tengo lo menos 3 testigos para confirmar mi historia, decía Maigret a Benoit. Entre otros, y es importante, una inquilina del Boulevard Pasteur que te ha visto entrar en el piso de Point. ¿Sigues callando? Benoit terminó por decir una frase que lo dejaba sin defensa. ¿Qué haría usted en mi lugar? Si yo fuese lo bastante canalla como para estar en tu lugar, cantaría. No. ¿Por qué? Lo sabe usted perfectamente. Nunca contra masculín. Benoit, no lo ignoraba. Conseguiría en cualquier caso quedar al margen del asunto, y sabe Dios lo que sucedería entonces a su cómplice. No olvide que es él quien posee el informe. ¿Entonces qué? Entonces nada. Cierro el pico. Me condenarán por haber robado en el piso del Boulevard Pasteur.
¿Cuánto me saldrá por esto? Unos 2 años. En cuanto Pickleman vino conmigo por su voluntad. No me he valido de amenazas, ni lo he secuestrado. Maigret comprendió que no le sacaría ninguna otra cosa. ¿Confiesas que has estado en la casa del Boulevard Pasteur? Lo confesaré, si no puedo hacer otra cosa. Eso es todo. Unos minutos más tarde le resultó imposible hacerlo de otro modo. Fleury se había desmoronado y Lapointe acababa de comunicárselo a su jefe. No sabía nada de masculín. Ignoraba hasta esta noche por cuenta de quién trabajaba Benoit. No había podido negarse a ayudarle a causa de unos chanchullos que hicieron juntos hacía tiempo. ¿Le has hecho firmar una declaración? Estoy en eso. Si Pickleman era un idealista en mala situación. Pensaba que de esta manera conseguiría algo de masculín. A las 3:30, Maigret, después de haber dejado a Jambier y a Lapointe con los 3 hombres, se hizo conducir por un taxista al Boulevard Saint-Germain, donde había todavía luz en el segundo piso. Point había dado órdenes para que le condujesen inmediatamente a su alojamiento. Maigret encontró a la familia en el saloncito donde había sido ya recibido. Auguste Point, su mujer y su hija volvían hacia él los ojos fatigados, que no se atrevían a brillar de esperanza. ¿Tiene usted el documento? No, pero el hombre que ha robado en el Boulevard Pasteur se encuentra en mi despacho y ha confesado. ¿Quién es? Un antiguo policía expulsado del cuerpo que trabaja para quien le paga. ¿Para quién trabajaba esta vez? Para Masculín. Entonces, empezó a decir Point, cuya frente se había oscurecido. Masculín no dirá nada. Se contentará, cuando lo necesite, con presionar a los que están comprometidos. Dejará que condenen a Benoit. En cuanto a Fleury, Maigret afirmó con la cabeza. Es un pobre diablo. Se encontraba en una situación tal que no podía negarse. Te lo ha dicho, intervino Madame Point. Ya lo sé, pero yo no le creía. Tú no estás hecho para la política. Cuando todo esto haya acabado, espero que... Lo principal, decía Maigret, es dejar bien sentado que usted no ha destruido el informe Calame y que le ha sido robado tal y como usted declaró. ¿Se me creerá? Benoit confesará. ¿Dirá por cuenta de quién trabajaba? No. Tampoco Fleury. Fleury no lo sabía. De suerte que... Acababa de quitarle un peso de encima, pero no llegaba a alegrarse. Maigret, por su parte, había salvado su reputación. No por ello había dejado Point de perder la partida. A no ser que en el último momento, lo que era imposible, Benoit se decidiese a decirlo todo, el verdadero ganador seguiría siendo Masculín. Este lo sabía tan bien, incluso antes de que Maigret hubiese llegado al final de la investigación, que le había enseñado a propósito la máquina de fotostatar. Había sido una advertencia. Había sido como decir aviso a los interesados. Todos los que tenían algo que temer de la publicación del informe, se tratase de Adam Nicot todavía en Bruselas, de políticos o de cualquiera que fuese, sabían que de ahora en adelante que Masculín no tenía más que hacer una señal para deshonrarlos y arruinar sus carreras. Se produjo un largo silencio en el salón, y Maigret no se sentía orgulloso de sí mismo. Dentro de unos meses, cuando esto se haya olvidado, presentaré la dimisión y volveré a la Roche-sur-Yon, murmuró Point mirando fijamente la alfombra. Prometido, exclamó su mujer. Jurado. Se la vio alegrarse sinceramente, porque para ella su marido valía más que el resto del mundo. ¿Puedo telefonear a Lane? Preguntó Ana María. ¿A estas horas? ¿No crees que vale la pena despertarle? Si quieres. Tampoco ella debía darse perfecta cuenta de lo que pasaba. ¿Quiere usted tomar algo? Murmuró Point, mirando tímidamente a Maigret. Sus miradas se cruzaron. Una vez más, el comisario tuvo la impresión de tener ante sí a alguien que se le parecía como un hermano. Ambos tenían la misma mirada pesada y triste, el mismo encogimiento de hombros. La copa de aguardiente no era más que un pretexto para sentarse un momento, uno delante de otro. La muchacha telefoneaba. Sí, todo ha terminado. No es necesario hablar más. Ahora hay que dejar a papá que les dé una sorpresa en la tribuna. ¿Qué hubieran podido decirse los 2 hombres? A su salud.
A la de usted, señor ministro. Madame Point se había ido. Ana María no tardó en reunirse con ella. Me voy a acostar, murmuró Maigret levantándose, y usted lo necesita todavía más que yo. Point le tendió la mano torpemente, como si en lugar de un gesto sin importancia fuese la expresión de un sentimiento del que sentía pudor. Gracias, Maigret. Hice lo que pude. Ya. Fueron hacia la puerta. También yo me he negado a estrechar la mano de Masculín. Y al final, cuando estaban en el descansillo, en el momento de volver la espalda al ministro, añadió: terminará por estrellarse un día u otro. Fin. Y llegamos a el fin de esta apasionante historia que nos fue llevando desde el comienzo, donde el problema parecía imposible de solucionar, más con un comisario que no estaba acostumbrado a este tipo de casos, a la resolución que es bastante, o es muy realista, podríamos decir, porque el comisario no es que logra encontrar el informe o vencer a su enemigo, sino que logra una muy realista meta, que es salvar a Auguste Point, ¿no? Salvar a este pobre ministro que era una buena persona rodeada de lobos, digamos, ¿no? En un ambiente en el cual es muy complicado ser buena persona, ser justo y recto, ¿no? Simenón, el autor de esta historia, es realmente destacable, creo yo. Para mí es un autor que me ha gustado muchísimo. Tiene un estilo narrativo muy sencillo, ¿no? Y preciso para tejer esta historia que va más allá del misterio, porque se adentra en un tema importante o social, digamos, que es el impacto del poder político, ¿no? El impacto que tiene, es decir, cómo Maigret se atiene a eso, no puede resolverlo completamente, sabe que está luchando contra poderes superiores y también los dilemas éticos, ¿no? Es decir, el comisario se mantiene, se mantiene fiel a su pensamiento, a la justicia, a su deber, a su trabajo, a pesar de todo, ¿no? Nuestro personaje, Maigret, es maravilloso. Creo que es muy fácil enamorarse de él. Él destaca por su humanidad, ¿no? Es un personaje cuya fortaleza radica en su paciencia, ¿no? En la paciencia, en la empatía, en la capacidad que tiene para observar más allá de las apariencias. Lo vimos esto en numerosos momentos, pero principalmente podemos destacar cuando observa a Masculín, ¿no? Él necesitaba ir a observarlo, a conocerlo, a ver cuáles eran sus reacciones, sus gestos, sus maneras. Y bueno, creo que de todo eso que él calla, va sacando pequeñas cuestiones que ni siquiera él las conoce. Vieron que en muchos momentos él está como serio, está enojado, está pensativo, sueña, habla con su mujer, discute con diferentes personajes. Y entonces ni siquiera él sabe cómo se forman las ideas, pero se van formando en su maravillosa mente, ¿no? Él además es profundamente humano, es una persona, lo que más me gusta, por ejemplo, lo que más humano lo hace es cuando se acerca a sus camaradas de forma em, no superior, él no es superior a nadie, no es un personaje que reconoce su lugar, ¿no? Que él sabe cuál es su posición y sabe cuál es la posición de los demás y cómo son importantes, ¿no? Los demás para su trabajo, que él solo no lo podría realizar, ¿no? Él tiene esa visión. Y además, cuando va a tomar una cerveza, cuando va a tomar algún trago con sus compañeros, eso creo que lo hace muy humano, muy real también, ¿no? Las charlas con su mujer, en la comida, bueno, la visita a su amigo. Bueno, eso creo que le da como una visión bastante más realista al personaje
un poco más lejana, por ejemplo, a lo que pensamos de Sherlock Holmes, ¿no? Que él es superior, él es un ser, él es un genio, digamos, ¿no? En cambio, Maigret no es un genio. Tiene su genialidad a su manera, pero no de esa manera grandilocuente, podríamos decir, ¿no? Y eso, bueno, creo que hace que el personaje sea muy querido, eh, muy, muy querido. Bueno, la verdad que es un relato brillante. Me encantó, me gustó muchísimo. eh, Mezcla muchas cosas, o sea, es una investigación policial, pero también es un libro para pensar cuestiones éticas, cuestiones humanas, eh, y deja, bueno, eso, deja mucho para pensar. Y cuando un libro deja para pensar, cuando una historia deja para pensar, ya está bien hecho, ¿no? Está bien hecho y bueno, nada, nada, creo que me ha gustado. Espero que a ustedes también, espero que les haya dejado algo también, que este final les haya interesado. Me gustaría saber qué opinan sobre este final, si era lo que esperaban, si esperaban otra cosa, tal vez esperaban que atraparan a Masculín. ¿Hace cuánto que saben quién es el que tiene el informe Karame? ¿Lo sabían? ¿Qué piensan también del Bedel? Este hombre idealista que en fin termina siendo un tonto, ¿no? Atrapado en una red que lo supera. Bueno, este es el segundo cuento. Nos queda uno más y yo les aseguro que es espectacular el cuento que viene. Está muy muy bueno, así que no se lo pierdan. Es el último que vamos a leer por el momento de estos cuentos del detective Maigret. Si a ustedes les llega a interesar y quieren escuchar más, por supuesto me lo hacen saber y vamos a estar leyendo más cuentos. Pero para la parte policial de este momento vamos a finalizar con el que viene. Así que no se lo pierdan. Les agradecería de corazón si me dejan un like, si me dejan una suscripción y como siempre sus comentarios, ideas y eh, opiniones. Gracias, los veo la próxima.